¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pablo Nicoli Segura, soy escritor e investigador. El tema que vamos a tratar hoy versa sobre la toma de Arequipa por el ejército chileno. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico y cuando uno le pregunta a aquellos detractores de lo que fue la presencia arequipeña en la Guerra del Pacífico, sobre cuándo o en qué momento llegaron los chilenos a Arequipa, pues usualmente responden o piensan que es después de la toma de Arica, de la batalla de Arica, y que de ahí se pasaron a Arequipa. Sin embargo, si pudieran leer algunos libros de historia, sobre todo la gente que no es de Arequipa, sabrían que el ejército chileno entró a Arequipa 9 días después de la firma del Tratado de Ancón, que dio o finalizó la Guerra del Pacífico. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo, estando ya firmada la paz, es que el ejército chileno decide recién entrar a Arequipa el 29 de octubre de 1883? Bueno, en realidad la historia no es complicada si se conoce. Vamos a retroceder un poco hablando del momento en el que los chilenos, después de las batallas del sur, vamos a decir la de San Francisco, la de Tarapacá, la de Los Ángeles, la de Arica, ya con el mar libre del Huáscar y de Miguel Grau, en vez de avanzar hacia las alturas de Arequipa, deciden ir en barco, el ejército chileno, hacia el norte de Lima y tomarla, ¿no? Estamos hablando del año 1881. Y bueno, en ese momento estaba de presidente pues un arequipeño, ¿no? Era Francisco García Calderón, quien, presionado por los chilenos, le pidieron que firmara la paz, pero con pérdida del territorio peruano, ¿no? A lo que Francisco García Calderón se rehúsa y por tanto es detenido por el ejército chileno y conducido al país vecino hasta el término de la guerra. No lo dejaron regresar, y no solamente a él, sino con su familia. En realidad no se habla mucho de García Calderón, pero considero que su actuación de no querer ceder territorio es una muestra también de heroísmo, porque no solo su vida, sino la de su familia estaba en peligro. Bueno, tomada Lima en Arequipa, el piurano Lizardo Montero, que fue uno de los 4 ases de la Marina junto con Grau cuando nos enfrentamos contra España, decide hacerse presidente provisional del Perú y sienta la capital en Arequipa. Es a partir del gobierno de Lizardo Montero que Arequipa se convierte en uno de los últimos, vamos a decir, bastiones de no querer ceder territorios, hasta que finalmente, como todos sabemos, después de las batallas de San Juan y Chorrillos en Lima, finalmente los chilenos ponen como presidente en Lima a Miguel Iglesias, y él, casi como un tinterillo, decide firmar el Tratado de Ancón y ceder territorio. Bueno, una vez terminada la guerra, como dije a un inicio,
los chilenos o el ejército chileno, que parte vino de Lima y otros del sur, entran en un número más o menos de 8.000 a la ciudad de Arequipa, un 29 de octubre. Sin embargo, ya desde septiembre se sabía que un ejército chileno marchaba hacia la ciudad de Arequipa para tomarla, porque, como digo, aquí estaba el gobierno provisional de Lizardo Montero. Cuando el día 24 de octubre, es decir, 4 días después de terminada la guerra, Lizardo Montero se entera que los chilenos están ya muy cercanos a la ciudad, convoca en la plaza, junto al atrio de la catedral, al pueblo y les pregunta si quieren luchar contra un ejército que además Lizardo Montero casi dobla en número o exagera. Dice que son 16.000 chilenos los que se acercan a Arequipa. Y el pueblo le responde en la plaza de armas, y esto consta en los documentos de la municipalidad de Arequipa, de que el pueblo le responde guerra, a luchar. Y Montero les dicen, pues bien, lucharemos. Sin embargo, al día siguiente, Montero comienza a desarmar a la Guardia Nacional aquí en Arequipa y toma armas y a todos los hombres militares a su cargo, que básicamente son no arequipeños, que habían venido con el ejército que él trajo, y deciden abandonar Arequipa a su suerte. Es decir, después de que aparentemente Lizardo Montero dice que va a pelear junto con el pueblo de Arequipa contra los chilenos que se acercan, a pesar de que la guerra terminó, decide huir, porque ya tenía algunos, vamos a decir, tratos con el presidente boliviano. La idea era reunirse en Puno, donde ya estaba el ejército boliviano esperando a Montero, y de alguna manera replegarse y, si los chilenos iban hacia Puno, poder servir como tapón para que no entraran a Bolivia. Y de paso Lizardo Montero salvaba la vida con su ejército. Poco le importó el pueblo arequipeño. Pero para aquellos que piensan que el pueblo arequipeño no peleó, todos sabemos que los batallones arequipeños que pelearon desde el inicio de la guerra en las batallas de Arica, Los Ángeles, San Francisco, Tarapacá, estaban llenos de arequipeños. Y todos estos, o la gran mayoría, murieron en los campos de batalla. Así que en Arequipa lo que había era una Guardia Nacional, básicamente sin experiencia, y gente que eran mujeres, niños o personas extranjeras que tenían, o comerciantes que tenían sus bienes en la ciudad. Lo que la municipalidad le dijo o le pidió a Montero antes de que los chilenos entraran a la ciudad, al cercado de la ciudad, fue de que no se peleara en el centro histórico, vamos a decir, en la ciudad misma, sino fuera. Exactamente como ocurrió en Lima, cuando después de las batallas de San Juan y Chorrillos, los chilenos entran marchando al cercado de Lima sin que nadie se oponga y sin ningún tiro de por medio. O sea, ya había un antecedente en 1881. Algo muy parecido también sucedió cuando el ejército chileno, antes de que entrara a Arequipa, toma Ayacucho. Exactamente igual. Sin embargo, en el caso de Arequipa se dice que el pueblo arequipeño no quiso pelear. Lo mismo se podría decir del pueblo limeño en el cercado, porque no olvidemos que lo único que diferencia esta entrada de los chilenos a Lima es que la batalla de San Juan y Chorrillos, bueno, estuvieron a cierta distancia, pero en el caso de Arequipa, las batallas de San Francisco, Tarapacá, la de Arica, la de Los Ángeles, ahí estuvieron los soldados arequipeños, junto con los demás, evidentemente,
soldados de la patria. La entrada de Lima, la entrada a Ayacucho, la entrada a Arequipa, así como otras ciudades, fue pacífica, sin disparar un tiro, salvo con la diferencia de que cuando los chilenos, como digo, llegaron a Arequipa, la guerra ya había terminado. Muy bien, ¿qué fue lo que hizo Lizardo Montero? Después de prometerle al pueblo arequipeño de que iba a luchar contra los chilenos con la ayuda del pueblo de Arequipa, se manda a cambiar, coge las armas a su ejército y huyen por las torrenteras, porque la Guardia Nacional en Arequipa, que era, vamos a decir, un grupo de personas, se dio cuenta de lo que quería hacer Montero y dijeron traición. Entonces hubo un desbarajuste en la ciudad y las tropas arequipeñas, vamos a decir, de esta Guardia Nacional, dispararon contra Montero y sus hombres y su gente, casi obligándolo a que huyeran por las torrenteras, y más adelante tomaron él y sus hombres el tren en Santa Lucía para irse a Puno. Pues bien, otra situación fue que, por ejemplo, uno de los que parlamentó con, vamos a decir, los chilenos que estaban entrando a Arequipa, con Velázquez Borges, que fue el que entró básicamente, chileno que entró al mando del ejército, fue que el teniente alcalde Diego Butrón de Arequipa, junto con algunos comerciantes extranjeros, fueron a pedir al ejército que entraran a la ciudad sin destrozarla, ¿no? Entonces, cuando la gente que ya estaba enardecida por lo que Montero estaba escapando, mata al alcalde Diego Butrón de Arequipa, porque consideraron que también él estaba traicionando no solo a Arequipa, sino a la patria, porque querían reconocer el tratado hecho en Lima de cesión territorial. Pues bueno, el ejército y la municipalidad básicamente de Arequipa, después de esta entrada, tiene un documento pormenorizado de lo que sucedió en esos días, y también el diario La Bolsa de Arequipa de esa época. Si bien cuando entran los chilenos, una de las acciones que hacen es prohibirle a los diarios que sigan publicando cosas. Así que el diario La Bolsa tuvo que dejar de publicar por un tiempo. Pero las últimas publicaciones de este importante diario de Arequipa, que serían no solamente como diario, sino junto a los documentos de la municipalidad, en donde se cuenta lo que pasó en estos días, básicamente son la documentación directa de lo que pasó en Arequipa. También hay, por supuesto, la versión chilena, pero claro, la versión chilena pues está sesgada, está cambiada para los intereses del ejército chileno, ¿no? Haciéndolos ver como que en Arequipa no se quiso pelear, porque bueno, ellos de alguna manera era un ejército temible. Además, no olvidemos que cerca de 40 años antes de la Guerra del Pacífico, el ejército chileno entró a Arequipa, en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana, que se enfrentó contra Chile y que en Arequipa enfrentó a los chilenos y los vencimos. Tanto el ejército boliviano como los arequipeños vencieron al ejército chileno, que firmaron un tratado, el de Paucarpata, pero a veces la gente confunde. Ya los chilenos nos tenían un poco de ley a los arequipeños, porque de alguna manera aquí ya se había firmado un tratado 40 años antes que ellos desconocieron cuando llegaron a Chile. Así que la toma de Arequipa también es una cuestión moral, una cuestión
de sentirse de que nos habían vencido finalmente. Y bueno, son, creo, básicamente los detalles. Para la historia de Arequipa, Lizardo Montero básicamente se convirtió en un traidor que decidió abandonar la ciudad a su suerte, y los chilenos se quedaron cerca de 10 meses en Arequipa hasta que finalmente abandonaron la ciudad, y ahí concluyó esta etapa que algunos, sin conocer la historia de Arequipa y del Perú, tienen dichos como arequipeño en la guerra con Chile, ¿dónde te metiste? O cosas muy parecidas, ¿no? Sin saber de que esto que acabo de explicar forma parte de los datos precisos que tienen que ver con lo que sucedió en aquellos días aciagos, y que no tiene nada que ver con la famosa leyenda negra de que los arequipeños no luchamos, todo lo contrario. También para lo que les hablo he tomado de referencia el libro de investigaciones directas de Juan Guillermo Carpio Muñoz. En el libro 2 de Texao se cuenta con muchos detalles todo lo que ocurrió en esos días. Está también lo del diario La Bolsa, cómo la actitud del pueblo arequipeño en todo momento fue la de luchar, y que el único que se llevó las armas y que no quiso hacerlo fue el piurano Lizardo Montero con su ejército, que abandonó la ciudad. Muy bien, espero que de algo les haya servido este extracto de alguna manera de lo que ocurrió, porque hay muchos detalles. Por ejemplo, los nombres de los batallones arequipeños que lucharon en las batallas del sur, pero creo que eso es tema para otro vídeo. Muy bien, nos vemos amigos, cuídense, hasta la próxima.